Buenos días, jóvenes señoritas. Estamos aquí reunidos nuevamente para avanzar un tema, esta vez lo que nos toca de este año, de esta gestión. Por consiguiente, vamos a empezar con ustedes de sexto, que son los orígenes y la importancia de la religión en nuestra sociedad. Vamos a ver cuáles son los orígenes y por qué es importante la religión, ¿no? Pero vamos a empezar desde cómo ha empezado la religión con el ser humano. Entonces dice que la religión, sabemos que la religión siempre ha estado presente en la vida del hombre, ¿no? Ya sea por fe o por creencias, porque algo le identifique. Pues la religión hace que el ser humano se sienta parte de un grupo cultural que comparte creencias, ritos, costumbres. Además, es también una manera de ver el mundo, entender y comprender el mundo y los fenómenos que hay. En la etapa paleolítica podemos observar que el Homo sapiens muestra gran interés por la vida después de la muerte. O sea, él quiere saber qué es lo que sucede después de la muerte, si hay otra vida o no, ¿no? Y cómo llegan a pasar, qué es lo que realmente qué es lo que existe después de la muerte. En la etapa del Neolítico, el hombre empieza a cultivar la tierra y comienza la aparición de los cementerios. En este caso, ya en esta época ya van enterrando a sus muertos. Sin embargo, que las tumbas van presentando ofrendas o cosas que se van dejando. Y también que las personas se llevan para el otro lado, ¿no? O sea, para el otro mundo en el cual van a empezar. Posteriormente, el hombre empieza a cultivar la tierra y comienza la aparición de todas estas otras creencias y aprende sobre todo a utilizar ya cuando tienen esa relación con la otra vida del más allá, a utilizar el ataúd. Aparecen diferentes diferencias sociales que se dejan notar en la clase de sepulturas y cómo van enterrando, ¿no? O sea, les van poniendo las cosas que ellos tienen durante su vida y van viendo de que algunos sí tienen cosas mucho más importantes que otras, ¿no? Y a finales de de este tiempo, digamos, se empieza a practicar lo que es la cremación. Sin embargo, también vamos a ver que en este tiempo aparece la figura del dios de la fertilidad y se da culto, se rinde ofrendas al toro y a la serpiente como fuente de la fertilidad. Se construyen los primeros templos para el culto con altares y figuras decorativas. Entonces, y aquí vamos a ver que aparece entonces la figura de una persona que empieza a hacer estas ceremonias y es un sacerdote o una persona encargada, ¿no? Y vamos a ver que aparece también lo que es el animismo, que es la creencia en los espíritus. De esta manera se da fuerza a la idea del politeísmo, o sea, que ya empiezan a aparecer espíritus y empieza la creencia en diferentes dioses. Vamos a ver entonces cómo el hombre va evolucionando también, así como se ve que va descubriendo cosas. Vamos a irnos ahora con la religión azteca. Es una religión politeísta donde rendían culto a más de una divinidad. Algunas de las divinidades más importantes estaban asociados especialmente al ciclo solar o con la agricultura y tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos. Los aztecas en ese sentido veían de que si ocurría un fenómeno, entonces ellos pensaban de que ese su dios necesitaba un sacrificio y a veces hasta hacían sacrificios humanos, ¿no? Vamos a ver que en esa religión existe la creencia de que el sol es uno de los dioses más importantes para ellos y que después de cierto tiempo pensaban de que el sol moría, según por la cantidad de años, o sea, era una creencia que tenían, ¿no? Y para permitir que el renacimiento se realizaban sacrificios. Y
llevaban a una lucha en que perdían gran cantidad de energía. Entonces los sacrificios de los devotos incluían sangre para que los dioses pudieran tomarla y recuperarla así en la energía de las energías perdidas. Entonces vamos a ir viendo de que el ser humano va evolucionando, ¿no? Y va teniendo esa relación. Sin embargo, vamos a ver que algunos sacrificios que hacían debían ser voluntarios, estos sacrificios, ¿no? En otros casos se sacrificaban a los prisioneros, o sea, cuando había luchas, tenían prisioneros, esos eran los que eran sacrificados. Y a veces eran personas que se brindaban, digamos, para ser sacrificadas. Y generalmente, como era el sacrificio humano, decapitaban a la persona y sus cabezas reducían a calaveras y les permitía con eso también sentirse más seguros ellos mismos, ¿no? Vamos a ver que los dioses de la religión azteca es el Quetzalcóatl. Este dios estaba relacionado especialmente con la enseñanza de las artes. También se dice que es el que introdujo la civilización. Es considerado el hijo de la diosa Coatlique y hermano gemelo del dios Xolotl. Entonces, vamos a ir viendo que los dioses van relacionados con diferentes, puede ser en el sentido del arte, de la fertilidad, de la agricultura y demás, ¿no? El Chicomecoatl era la diosa de la agricultura también era considerada como una forma de deidad relacionada con el agua. O sea, estaba relacionada también fuera de ser diosa de la agricultura con el agua. El Centeolt, este dios también se asociaba con la agricultura y era representado como partes del maíz, o sea, con partes del maíz, o sea, era más al maíz, que era algo para ellos muy importante, ¿no? Tlazotl era la diosa de la lujuria, del deseo y de la inmundicia. Se considera que esta deidad tenía el poder de absolver a los devotos de sus pecados. También era relacionada con la basura, con el abono y con la fecundidad de la tierra. Nosotros sabemos que muchas de las cosas, de los alimentos que nos servimos, pues también, y que ya desechamos a veces, nos sirven como abono. Entonces, esta diosa era esa, ¿no? Mictlacutli era el dios de las tinieblas y de la muerte. Se consideraba que vivía en el ombligo de la tierra, o sea, en el centro de la tierra, y que todos aquellos que no merecían ir a ningún grado del cielo después de la muerte iban a parar esta zona. O sea, todos aquellos que no eran considerados de llegar al cielo, a un lugar donde, según cómo habían vivido, entonces se quedaban ahí. El Tonatiuh era el dios sol, se consideraba el líder del cielo, también era considerado como el quinto sol, o sea, en base a las creencias relacionadas con el calendario azteca. Vamos a ir viendo que aquí, especialmente en esto de la religión azteca, especialmente la cultura azteca, vamos a ver que sus dioses tienen una pronunciación de la TL, generalmente la HTLI, entonces nos cuesta a veces pronunciar, ¿no? Son nombres muy raritos, que digamos así. Sin embargo, vamos a ver que también ellos tienen dioses que van ofreciendo para diferentes actividades que van realizando, ¿no? La agricultura, y especialmente vamos a ver que ellos creen mucho en que el sol no puede morir, ¿no? Y sus sacrificios humanos son muy fuertes para que el sol vuelva a regresar. Y esto sucedía generalmente cuando había los eclipses, ¿no? Se va el sol y la luna que la tapa, pero después otra vez vuelve a, digamos, se van cruzando y va dejando otra vez salir el sol, como digamos. Entonces ellos se sentían nuevamente de que sí, que esos sacrificios que habían realizado sí les servían para darle
mayor energía y para que puedan realmente estar con ellos todo el tiempo que deseen. Esto sería por el momento, chicos, porque este tema realmente hemos quedado hasta los dioses, nos faltarían las costumbres, los ritos que tienen, lo que son. Entonces nos hemos quedado con los dioses y vamos a seguir con este tema. Entonces por el momento quedamos ahí dudas algunas durante la clase. Gracias.